Buenos días, amados. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que usted se encuentre bien en casa, se encuentre bien en compañía de su familia y el Señor esté favoreciéndolo. Estamos reunidos aquí para poder continuar con nuestro estudio del Salmo 119, las excelencias de la palabra de Dios. En esta ocasión nos toca tratar el segmento de 8 versículos, del versículo 13 hasta el versículo 20, que compone la letra del alefato hebreo Samek. Así que vamos a iniciar dando la lectura bíblica para luego proceder a estudiarlo. Así que vamos a darle lectura bíblica. Dice el versículo 13: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no me quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Amado Dios, eterno Señor, rogamos que nos puedas guiar en este tiempo de estudio en tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón, y tu Santo Espíritu, Señor, pueda hacernos entender cuál debe ser nuestro gozo, cuál debe ser nuestra compañía, Señor, para poder llegar a formar en nosotros no solo el temor saludable a ti, sino también, Señor, el sacarle el mejor provecho, Señor, a tu palabra para nuestras vidas. Guíenos, Señor, en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados, entonces vamos a iniciar, dice el versículo 13. Hay algo interesante en este salmo y es que David va a mencionar a un grupo de personas, los hipócritas, va a mencionar a los malignos, va a mencionar luego a los impíos, va a hablar acerca de los que se desvían de los estatutos de Dios y va a hablar así de ellos. Y es interesante porque el inicio del versículo 13 es aborrezco. Y aborrezco es cuando algo te desagrada intensamente. Y David dice, aborrezco a los hombres hipócritas. Una persona hipócrita es una persona que abandona la lealtad o el deber a un líder o a una causa o a un principio. Es alguien dividido de mente, de corazón. David dice, yo aborrezco a los hombres hipócritas, a los hombres de doble ánimo, a los hombres que abandonan la lealtad. Y dice David, más amo tu ley. Y esto de amor más amo quiere decir tener gran afecto o lealtad. Y pues lealtad un amor leal a la palabra de Dios. Entonces aquí es como que lo que tú amas define que aborreces. O lo que aborreces define lo que amas. Y David de alguna manera define, nos demuestra que la ley define quiénes son sus cercanos, a qué es leal. Los hipócritas no son leales, pero David es leal a la ley de Dios. ¿Quién quiere amigos o compañeros hipócritas? Yo no sé si usted lo quiere. David, haber desarrollado un desagrado por los que son desleales o participan en dos bandos. El hipócrita es desleal porque vela por sus propios intereses, se acomoda a lo que más le conviene, a las circunstancias, lo cual le vuelve en un hombre de doble ánimo. Por el contrario, David tenía un amor leal a la palabra de Dios. Su lealtad resultaba de su cercanía con la palabra de Dios. En otras palabras, la lealtad se forma a través de la Biblia. El Señor plasma su fidelidad en nuestro carácter para corresponder a su amor leal. El amor del Señor es fiel. El amor de los hipócritas es desleal. El amor
que se forja a través de la palabra de Dios se vuelve leal. Entonces vemos por qué David aborrece a los hipócritas, pero ama la palabra de Dios. Verso 14 dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Un amor sano, un amor por la palabra de Dios, nos puede conducir a tener al Señor por escudo, por escondedero. El fin de la palabra es siempre llevarnos a Dios, no quedarnos en lo académico, no quedarnos en conocimiento. David expresa mi escondedero. Esto es un lugar ideal para esconderse, un escondite, una cubierta. Y mi escudo eres tú. Esto es una pequeña armadura defensiva para bloquear golpes. Es una herramienta de protección. Él dice, he esperado. En tu palabra he esperado. Esto es aguardar, esperar con ansia la ocurrencia de algo, es ser paciente. Aquí notamos que un lugar de confianza segura. Es posible hallar un lugar de confianza segura. No es la primera vez que David describe a su Señor como escondedero o escudo, o castillo o refugio. En el Salmo 118, el Salmo 18, 1 y 2 dice, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué lo llevó a tener esa figura cerca de Dios? Pues la misma palabra en la cual espera con ansia su cumplimiento, su experiencia de otros tiempos donde Dios lo protegió, lo defendió, le consoló. La palabra de Dios nos debe llevar a la persona de Dios, a una relación de confianza y dependencia plena de Él. ¿Quién es tu refugio? ¿Quién es tu escondite ideal? Pues debe serlo nuestro Dios. Y es nuestro escudo, nuestro lugar de refugio cuando esperamos que Dios cumpla lo que ha prometido en su palabra. Así es. Y una persona que es leal siempre recurre al Señor. No es como el hipócrita nunca acude al Señor. En los tiempos reales siempre aparenta que busca al Señor. Aparenta ser fiel o leal en lo externo, pero en el momento íntimo, en el momento real, en el momento donde las papas queman, no muestra esa lealtad. No busca al Señor como escondedero o refugio. Quizás lo puedas decir de boca, lo puedes decir de poesía, pero no es una realidad en tu vida. Entonces, para David dice, Dios le dice, Dios, tú eres mi escondedero, mi escudo. En el verso 15 dice, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Dice apartaos. Es otra palabra un poco fuerte, como la que se menciona en el 13, aborrezco. Apartaos es partir, irse o salir, arrojar. Y David dice, apartaos de mí, malignos. Un maligno es un malhechor, alguien que hace el mal deliberadamente, alguien malvado. Dice David, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Y guardar esto es conformar la propia acción o práctica a la palabra de Dios. O obedecer. Los mandamientos de mi Dios, dice. Esta es una indicación autoritativa cuando refiere a mandamientos para hacer algo. Entonces David nos enseña aquí en este versículo que él es radical con la amenaza espiritual, contrario obviamente a un hipócrita, contrario a un hombre malvado. David es radical con la amenaza espiritual. En la Nueva Traducción Viviente se traduce lárguense de mi vida. Yo no sé si usted alguna vez ha expresado esto refiriéndose a alguien. Yo lo he escuchado a veces de una persona por estar airado o enojado en el momento. Lárgate de mi vida.
Apartaos es un verbo imperativo. David no está dudando. Es una determinación para alejar de él la compañía de hombres que hacen el mal deliberadamente. ¿Quiénes eran esos hombres? Pueden ser sus enemigos de los cuales ha hablado y son su tormento. O también pueden ser los cercanos a él, hombres de guerra, diestros para la batalla, pero con la piedad ausente. En 1 Samuel 1 Samuel 22:2 se nos habla de que cuando David huyó de Saúl y Saúl comenzó a perseguirlo, se juntó a David hombres de corazón dolido, hombres tristes, hombres de una amargura de espíritu y se hizo jefe de ellos. Puede ser este grupo. Primero, lo que se nos menciona aquí es que David no soporta a los hipócritas, que no aman a Dios y su palabra. Ahora habla de malignos que no obedecen por temor a Dios. En David hay una actitud y disposición correcta. Yo guardaré los mandamientos de mi Dios. David no es alguien de palabras solamente. No era simplemente un poeta, era un hacedor de la palabra de Dios. Esa es la idea cuando dice, guardaré los mandamientos de mi Dios. David conformaba sus acciones a la palabra de Dios, obedecía los mandamientos de Dios. Por ello, desecha de sí todo estorbo que resulta en una amenaza para su integridad piadosa. Dijo el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La influencia de la compañía es importante. Una pregunta para nosotros sería, ¿desechas todo camino maligno que pueda contaminar tu andar con Dios? Porque la idea de maligno es que impregna de maldad. Es algo que mancha y se esparce, contamina. ¿Estás dispuesto a romper cualquier relación maligna para que crezca tu relación con Dios? ¿Tú estás dispuesto a tomar una decisión radical o prefieres seguir viviendo en hipocresía? Bueno, David es claro cuando habla de esto. David tenía una decisión radical con una amenaza espiritual, una amenaza en su relación con Dios. Versículo 16. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no me quede yo avergonzado de mi esperanza. Esto de susténtame es suministrar para las necesidades y apoyar, sostener. Conforme a tu palabra, esto es conforme a tu promesa, un compromiso verbal. Y viviré, esto es tener vida, estar vivo, revivir, avivar. Y no quede yo avergonzado, estar avergonzado, desilusionado de mi esperanza, algo en lo cual se centran las expectativas. Aquí David nos enseña la esperanza segura que no avergüenza. David ruega imperativamente que el Señor le suministre con el cumplimiento de su promesa. Entonces David recobrará vida, ánimo. David ya lo ha experimentado antes, ha visto al Señor cumplir sus promesas, pero la voluntad de Dios algunas veces se demora en cumplir. David no quiere ser avergonzado en la espera de la promesa del Señor. David no quiere ser avergonzado por los hipócritas o malignos. David pide no ser avergonzado, pero al mismo tiempo está pidiendo por el honor de Dios, como lo confesó en su enfrentamiento con el gigante Goliat en 1 Samuel 17, del 46 al 47, cuando David le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy tus cuerpos hoy el cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El Señor nunca decepciona, no desilusiona en el cumplimiento de su perfecta voluntad, en la ejecución de su promesa.
puedes esperar completamente en Él. Él no te va a desilusionar. Y la pregunta para nosotros sería, ¿está tu honor puesto en la promesa de Dios? ¿Descansas plenamente en Él? ¿O tienes un as bajo la manga y no es Dios, es una circunstancia, es un recurso humano? ¿O tienes todo tu honor puesto en la promesa de Dios? Por eso pedirías y clamarías, Señor, que no pase vergüenza. Cumple. Espero en tu promesa. Lo que ocurre a veces con nosotros es que podemos decir, Dios, que se haga tu voluntad, espero en ti, y al mismo tiempo estamos haciendo algo por debajo de la mesa. ¿Depositas todo tu sustento en Dios y su palabra? Dios no desilusiona cuando tu vida depende de ello. Sí, así es. Estamos acostumbrados en este siglo a solucionarlo por nuestros propios medios. Particularmente, somos una generación que si no tenemos dinero o no tenemos algo, lo sacamos a crédito y lo solucionamos así. No pedimos a Dios. Y si pedimos, no esperamos lo suficiente. Nuestro honor no está en juego allí. Lo solucionamos a nuestra manera. Y esto no es esperar, no es esperanza. Dice el versículo 117, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Sosténme es dar apoyo, ayuda o aliento moral, respaldar, confortar. David dice, sosténme, Señor, y seré salvo. Ser salvo no está hablando de salvación eterna, pero habla de ser salvo de la ruina, de la destrucción o algún daño. Y me regocijaré, esto es respetar, tener una gran consideración, clavar la mirada en algo, un asombro. Aquí David nos habla de un enfoque correcto de salvación. No estamos hablando solo de la salvación del alma. Este segundo ruego tiene la misma fuerza que la petición anterior. Es una petición imperativa. David pide que el Señor le conforte como un aliento desde el corazón, un apoyo interno para no caer en la desesperación o desfallecer anímicamente. Esta petición de confort va acompañado de una razón, pues los momentos adversos siempre producen desenfoque o pérdida de concentración. Y David añade que tras la intervención de Dios, su salvación, su aliento para no desconcentrarse y continuar en la palabra de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Señor, sálvame. Señor, actúa, sosténme y seré salvo. Y al ser salvo, me regocijaré siempre en tus estatutos. Este regocijaré no está hablando de un gozo o una alegría, sino de un respeto, tener gran consideración, tener clavada la mirada en algo, un asombro. ¿Para qué Dios tendría que librarte de las adversidades? Dice David, líbrame Dios de las adversidades, líbrame de los males, aún de mi estado de ánimo terrible, y podré concentrarme en tus mandamientos. ¿Para qué Dios tendría que librarte de las adversidades? Si con adversidades o sin ellas no buscas a Dios, no buscas al Señor, tu amor no es la palabra de Dios, tu enfoque no es el correcto en las adversidades. Dice el versículo 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Otra palabra fuerte. Hollaste. Esto es rechazar con desdén. Los que se desvían, esto es perderse, los que se pierden, los que vagan de una creencia o curso de acción correcto, los que se descarrían de tus estatutos, una regla autoritativa, el reglamento de Dios. Su astucia, esto es engaño, causar que alguien crea una falsedad. Es falsedad, esto es vanidad, inutilidad. David nos está hablando del Señor y su trato con los hipócritas. No es que David
por sí mismo aborrece a los hipócritas. Tiene David el mismo sentir que Dios para con los hipócritas, que salen del camino que viven, y esto es la falsedad, y promueven el engaño. Salen del camino correcto y viven en falsedad y promueven el engaño. La acción de Dios aquí es rechazada, como enseña Jesús sobre la iglesia de doble ánimo que le produce náuseas. Perderse de las escrituras es el paso a la hipocresía. Pasar de la sabiduría de Dios a la astucia humana. Pasar de la verdad a la mentira. Pasar de la guía, de ser un referente, a ser tropezadero. Desviarse de la palabra de Dios es desviarse de Dios al final. Dice el Señor, hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos. Y eso es una descripción muy, muy real de lo que Dios hace con los que se desvían de los caminos de Dios. El Señor rechaza esa actitud de desvío, ese descarrío que hacen a veces algunos de la verdad de Dios. Dice el versículo 119. Como escorias hiciste consumir a los impíos, a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Dice como escorias. Y esto es impureza. Material sin valor que debe eliminarse. Hiciste consumir, esto es inducir a tener un final, desistir. David está describiendo lo que el Señor ha hecho con los impíos. Esto es, los ha visto como impuros, como cuando usted derrite un metal, el oro, por ejemplo, la plata, y tiene impurezas. Esto es decir, material que no vale. Sale a la superficie y lo retiras porque no sirve. Es lo que Dios hace con los impíos. Una persona impía es una persona malvada, caracterizada por la iniquidad y por la impiedad, alguien condenado. Y esto nos enseña que Dios es quien juzga a los impíos. Cuando hablamos del juicio de Dios sobre los pecadores, solo hacemos eco de la voluntad y de la justicia de Dios. Si decimos que ciertas actitudes del hombre son condenadas por Dios o Dios aborrece, estamos haciendo eco de lo que Dios dice en su palabra. Nosotros decimos amén a lo que Dios dice. ¿No te gusta cómo suena? Pues tienes que reclamárselo a Dios. Él lo ha dicho. El mismo Dios que puede restaurar a un pecador que se arrepiente es Jesús. Ese es el mismo Dios que consumirá al pecador por la eternidad. Es muy interesante esto. El mismo Dios que puede restaurar a un pecador que se arrepiente en Jesús, ¿sí? A cualquier persona que se arrepiente en Jesús, es el mismo Dios que consumirá al pecador por la eternidad. Esto solo es cumplimiento de justicia. Este accionar de Dios produce en David un estímulo para seguir en su afecto por los testimonios de Dios, porque David dice, yo he amado. Esto es tener un gran afecto, un cuidado, una lealtad a las palabras de Dios, a los testimonios de Dios. Dios limpiará, Dios limpia y limpiará el mundo de los impíos y también limpiará de nuestras vidas toda escoria que contamine nuestro amor por Él, para que nuestro amor a Él sea leal, sea genuino, sea verdadero, deje de ser hipócrita o sea manchado por lo maligno o por los impíos. ¿Identificas alguna escoria en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios intervenga para limpiar las escorias de tu corazón? Porque hay escorias que te hacen ser de doble ánimo, que no te permiten ser estable en tu amor por Dios, en tu caminar. Y el versículo 120 dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Me estremezco en temor de ti,
Quedo en temor reverente ante tus ordenanzas, dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando dice mi carne, está hablando del tejido del cuerpo humano. Se ha estremecido, esto es erizar. Es como si estuviera diciendo mi carne se ha erizado, como cuando a veces se dice algo me asusta o un fantasma, por ahí, ¿no? Entonces se eriza, algo así. Pero esto es por temor de ti, dice David. Dice David, al estar delante de ti, al saber de ti, al saber cómo reaccionas, cómo obras ante la maldad, lo hemos leído en el 119, como escorias hiciste consumir a los impíos de la tierra. Esto causa un estremecer de la piel de David por temor de lo que hace Dios. Y dice, y de tus juicios tengo miedo. Y pues este tener miedo es mirar con sentimientos de respeto y reverencia. Es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. El saludable temor de Dios. La palabra de Dios es la herramienta de Dios por excelencia para que el hombre aprenda y se forme en él ese temor de Dios. ¿Anhela usted que sus hijos teman a Dios, pero le teman de verdad y no sea una emoción, un sentimiento de hipocresía? Pues expóngalos a la palabra de Dios, expóngalos a los juicios de Dios. Encontramos en la Escritura para que aprenda a respetar a Dios, aprenda a reverenciar al Dios vivo y verdadero a través de la palabra de Dios. No hay otra herramienta. No pueden ser sus amenazas, no pueden ser sus reglas, no puede ser su mala cara, no puede ser la correa. El temor de Dios se forma solo por la palabra de Dios, por el testimonio de los juicios de Dios. Estudie bien la Escritura y Dios formará el temor de Dios en usted. Enséñela, formará el temor de Dios en otros. Pero esto es nuestra responsabilidad. Espero que usted haya tomado consideración de lo que hemos estado estudiando en estos versículos. Es muy fácil caer en una vida hipócrita, es muy fácil seguir la hipocresía, pero tenemos que hacer algo y Dios nos ha dado su palabra para poder combatirla. Y decíamos en el versículo 13, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. La palabra de Dios nos puede ayudar en este aspecto. Recurramos a Él no solo en tiempos buenos, que sea realmente Dios nuestro escondedero. Apartaos de mí, malignos, decía David, y esto es hacer algo radical por quitar cualquier estorbo que nos impida conformarnos a la palabra de Dios. Susténtame y susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y esto es, ¿realmente está mi honor en juego con Dios o solo es apariencias? Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Esto es, Señor, sálvame y seguiré concentrado en tus estatutos. Realmente Dios debe salvarme y ¿para qué debe hacerlo? ¿Vale la pena que intervenga y me libre de mi circunstancia? Si es para vivir y estar como siempre, no vale la pena. David dice, voy a estar concentrado en tus palabras. Oíste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad. El Señor obra de una manera radical con los que se descarrían, con los que andan en astucia de falsedad, para los que abandonan las cosas de Dios. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Si nosotros también aborrecemos el pecado y en cierta medida nos indignamos ante las obras de hombres impíos, es porque decimos amén al carácter de Dios, a la justicia de Dios, es porque estamos de acuerdo con la voluntad de Dios, hacemos eco de las palabras de Dios, amamos los testimonios de Dios por, 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 por encima de cualquier otra cosa, porque ellas son verdad. Y no hay nada mejor, no hay cura mejor para la hipocresía que, el, que la palabra de Dios, que produce temor. El temor de Dios es la mejor cura para la hipocresía. Y esto usted va a aprender el temor de Dios saludable
a través de la palabra de Dios, de que usted sea expuesto a los juicios de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por este momento en el que nos permites ver tu palabra, Señor, y quizás identificar en nuestra vida algunos rasgos, algunos atisbos, algunas actitudes de hipocresía. Señor Jesús, estuviste en la tierra y condenaste la actitud de los fariseos. Ellos decían y no hacían, Señor. Ellos ponían cargas pesadas sobre otros y ellos no las querían mover ni con un dedo. Oh Señor, reconocemos que nosotros también podemos ser contaminados por la hipocresía de hombres malignos, podemos guiarnos, Señor, aún por nuestras emociones y nuestro entusiasmo terrenal, o desanimarnos, Señor, en nuestro ánimo. Somos muy prontos a ser desleales a ti, a ser desleales a tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a ser el eco de tu palabra, a decir amén, Señor, a lo que tú juzgas como malo. Nosotros también decir amén, que eso es malo, que eso es pecaminoso, que eso contamina. Señor, permítenos tomar decisiones radicales de las amenazas a nuestro amor por ti, a nuestra piedad a ti, Señor. Ruego, pues, Señor, que puedas obrar en mis hermanos también y limpiar las escorias, Señor, que a veces, Señor, se forjan en nuestro corazón y nos quitan la lealtad genuina a ti. Padre amado, permítenos, Señor, que se forje en nosotros ese temor saludable que echa fuera la hipocresía para poder, Señor, amarte, servirte de manera leal, de manera genuina, con una vida que a ti te agrada, sin doblez, Señor. Mi Dios, en tus manos están nuestras vidas y tu palabra sigue obrando en nosotros para echar cualquier escoria, para purificarnos, Señor, y que salga a relucir esa escoria, Señor, que debe ser eliminada. Mi Dios, gracias por este momento. Gracias por mis hermanos al otro lado. Escucha sus oraciones también, Señor, y bendice su día y atráelos, Señor, más y más hacia ti, porque tú eres nuestro escondedero, nuestro escondite en el momento que lo necesitamos. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, le agradezco por su tiempo conmigo en este momento. Le invito para la próxima semana, estaremos continuando en el estudio del Salmo 119. Bendiciones a todos.